Dios les bendiga. Hoy vamos a tomar un estudio bíblico del Salmo 42. Vamos a ir verso por verso, así que comencemos. Vamos a entrar un poco en contexto antes de poder entrar en materia. Recordemos que el Salmo 42 fue escrito por uno de los hijos de Coré. Muchas veces nos podemos llegar a confundir y pensar que fue David, pero sin embargo fue uno de los hijos de Coré, y si nos damos cuenta en el título del Salmo lo describe de esa manera. Coré fue uno de los hombres que se rebeló contra Moisés junto con 250 hombres más, y la palabra de Dios nos cuenta este acontecimiento en Números 26, 10 al 11, y nos dice que Coré y estos 250 hombres más murieron, mas los hijos de Coré permanecieron. Los hijos de Coré eran levitas que servían en el templo de adoración en el tiempo de David, y esto lo vemos en 2 de Crónicas 20:19. Así que vamos a empezar con el Salmo 42. Salmo 42 es uno de los salmos muy famosos, y vamos a empezar a leerlo el verso número 1, y luego poco a poco vamos a ir explicando cada uno de estos acontecimientos y qué es lo que el salmista quiere describir en este salmo precisamente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Algo que me llama la atención es de que, bueno, vamos a recordar también de que el salmista no se encontraba en su lugar de origen, no se encontraba en Jerusalén, sino que se encontraba en la tierra de los hermonitas, y esto lo vamos a ver más adelante en el versículo 6. Entonces él se encontraba en exilio. Entonces él decía, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por mí el alma mía. Y vamos a ver, aquí hay dos situaciones. Él dice que tiene sed. Muchas veces estamos acostumbrados a oír más comúnmente de que mi alma tiene hambre de ti, o situaciones similares a esta. Y el hambre y la sed son totalmente diferentes, porque el hambre la podemos calmar, pero la sed es más difícil de saciar. Y él dice, mi alma tiene sed de ti. Él quería encontrar las corrientes de agua que el Señor le podía dar, y no se quería y no se podía conformar con absolutamente nada más. Y entonces estamos viendo que él estaba desesperado por poder estar de nuevo. Y en el 2 lo describe un poco mejor y dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y esto es una confirmación que él no se encontraba en el templo, en el templo de Dios. Él era un levita y él estaba acostumbrado a estar en la casa de Dios para poder darle adoración al Señor. Entonces él dice, ¿cuándo me presentaré ante el Dios viviente? El versículo 3 dice lo siguiente: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y aquí vemos dos cosas, dos puntos. Y el primero es de que dice de que su pan, sus lágrimas fueron su pan de día y de noche. Muchas veces cuando estamos en una angustia, recibimos totalmente lo contrario a lo que esperamos, y es eso precisamente lo que determina ser un momento de angustia o de desesperación. Él anhelaba las corrientes de agua que el Señor le podía proveer, pero sin embargo recibía lágrimas. Las lágrimas son saladas, entonces recibió algo totalmente contrario a lo que su corazón anhelaba. Y lo siguiente es que vemos que dice que le preguntaban día tras noche, ¿dónde está tu Dios? Y es ahí donde viene la opresión del enemigo, de hacernos dudar de que si tenemos un Dios grande y poderoso, ¿por qué permite que pasemos por situaciones semejantes a esta? Más adelante en el versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y aquí vemos algo
muy importante que creo que todos hemos pasado por esto, y este es el recuerdo presente de emociones espirituales pasadas, porque él allí en ese preciso momento está recordando lo que él era, lo que él hacía, cómo él servía, lo que hacía para Dios y por Dios. Entonces ahí se está turbando más su alma dentro de él, ahí se está entrando a una desesperación más profunda, porque cuando nosotros estamos caídos o sentimos estar derrotados y recordamos momentos que vivimos mejores a los que estamos viviendo en nuestro presente, es como un golpe más bajo a nuestra alma, de hacernos sentir más culpable, de hacernos sentir menos cosa o menos de menos valor. Entonces él dice, yo recuerdo cuando yo conducía a la casa del Señor de fiesta en fiesta, porque recordemos que era un adorador, y entonces, y ese era su trabajo, era quien guiaba al pueblo en adoración y alabanza ante el Señor. El versículo 5 es un versículo muy conocido y es el siguiente: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ok, entonces aquí en este punto vemos dos cosas que están pasando. La primera es de que, él se estaba acordando de lo que él era y dijo, no voy a permitir quedarme en este lugar. Yo sé que estoy pasando por un momento difícil, pero voy a retar a mi alma. Y entonces es ahí donde él dice, ¿por qué te abates y te turbes, alma mía, dentro de mí? Se está haciendo una pregunta a sí mismo. Y muchas veces nos tenemos que cuestionar a nosotros mismos, de preguntarnos, oye, ¿qué está pasando? Sí, tú hacías esto y tú hacías lo otro, pero espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Todavía tenía vida. Y su palabra dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, aunque él se encontrara en la peor situación de su vida, aún debía de alabar al Señor y esperar en el Señor, porque aún tenía vida, y mientras tenemos vida hay esperanza. Entonces dice, salvación mía y Dios mío. Entonces se reta a sí mismo, reconoce que solo en Dios está la esperanza, que solo Dios es el único el que puede esperar su refugio, en el cual puede esperar una salvación. Amén. Y el versículo 6 nos sigue narrando. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán, de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Ok, entonces aquí vemos unas olas constantes de que en un momento somos y en otro momento dejamos de ser. En un momento atrás él decía, espera en Jehová, porque aún he de alabarle, y otra vez recuerda, Dios mío, estoy abatido, mi alma se abate dentro de mí. Entonces ahí vemos la naturaleza humana de seres humanos que somos, de estas emociones y estos sentimientos que vienen y que van, que cambiamos, que somos inestables. Entonces dice, me acordé de ti desde la tierra de los hermonitas. Entonces es allí donde habíamos hablado anteriormente que él se encontraba. Y desde esa tierra lejana, un lugar desconocido que él no conocía, empezó a decirle al Señor, Señor, esto me está pasando. Y lo que me llama la atención es de que él no escondió su condición ante el Señor, porque él pudo haberse olvidado o pudo haber dicho, voy a esperar hasta que llegue a la casa del Señor para poder confesarle mi condición, mi pecado o la condición en la que él se encontraba. Pero sin embargo confesó su pecado desde allí. Entonces él no esconde su condición ante el Señor y le dice, Señor, mi alma está batida dentro de mí y necesito que tú seas mi socorro. Versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y esto, estaba leyendo un comentario bíblico y este comentarista dice lo siguiente. Este salmista se encontraba en una profundidad, en su peor momento. Pero él dice, básicamente, mi profundidad hace llamado a tu profundidad. Y como tú también estás en la profundidad, tú sales a mi encuentro.
hemos dicho muchas veces, Señor, tú eres grande, tú eres alto, tú eres profundo, tu amor es tan inmenso para conmigo. Y si sacamos a reducir estas características de Dios, entonces cuando yo esté en mi profundidad y en mi momento peor, en mi momento más bajo, voy a conocer también que el Señor allí está conmigo y Él hace llamado desde la profundidad hacia mi profundidad para poder volverme hacia Él. El versículo 8 me encanta y dice lo siguiente: pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Estoy leyendo en la versión Reina Valera y la versión internacional dice: esta es mi oración, que su infinita misericordia jamás se aparte de mí y que su cántico me acompañe en las noches. Quiero compartir algo contigo, un dato curioso que yo no sabía, y es de que cántico, himno y salmo son tres cosas totalmente diferentes. Los salmos los conocemos, son los que están en la Biblia y estos traen su música correspondiente. Los himnos son composiciones humanas guiadas por el Espíritu Santo, tienen que ser himnos espirituales. Como dice Pablo, canten himnos y cánticos y himnos espirituales. Entonces un himno es una composición humana, un cántico espontáneo no ensayado, dirigido por el Espíritu Santo. Y dice: tu misericordia estará conmigo de día. Y es cuando nos levantamos en la mañana y vemos que la misericordia de Dios se ha extendido sobre nuestras vidas un día más. Es la oportunidad de ser mejores de lo que fuimos el día anterior. Y cuando llega la noche y empezamos a meditar: wow, Señor, tú has sido tan grande, has cuidado mi entrada y mi salida. Y entonces ahí surge el cántico nuevo, un cántico dirigido por el Espíritu Santo, no ensayado, para poder adorar y glorificar al nombre del Señor. El versículo 9 sigo diciendo: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? El 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Y aquí vemos una vez más esas emociones que vienen y van, de que en un momento estaba fuerte en su convicción de creer de que tenía que esperar en el Señor porque aún debía de alabarle, pero hoy regresa nuevamente y a las mismas preguntas. Mis enemigos me están oprimiendo y me están diciendo: ¿dónde está tu Dios? Y es que el enemigo nunca descansa y nunca para, y siempre va a buscar la manera de poner la duda en nuestra mente, de decirnos: no eres suficiente, no vales la pena, el esfuerzo que estás haciendo no es lo mejor, mira lo que eras y lo que hoy eres. Pero debemos de tener esto en mente, de que el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros. Su palabra dice de que sus pensamientos son de bien y que sus caminos no son sus caminos. Y esto que me encanta, que dice de que su palabra no regresará vacía a Él, sino que cumplirá lo que Él la ha mandado en esta tierra. Entonces debemos estar firmes en el Señor en cada momento. Y me encanta el versículo 11, cómo concluye este capítulo, y es lo siguiente: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y me encanta cómo lo concluye, porque aunque lo haya repetido en el versículo 5, esto me da a mí el saber de que Él regresó al inicio, que Él regresó a lo primero. Por muchas vueltas que Él le podía dar a su situación, Él se dio cuenta que a lo único que debía de aferrarse era al Señor, a lo único, a lo verdadero, al principio, a lo que nunca cambia, que es el Señor. Grande es el Señor, que nos muestra de que muchas veces, aunque estemos desesperados y vayamos con amigos o con personas y esto y lo otro, no es hasta que entramos ante la presencia de Él, hasta que entramos ante su presencia y nos presentamos ante el Señor tal y como somos, es que vamos a poder darnos cuenta de que en Él está nuestra esperanza, y debemos de esperar en el Señor y debemos de alabarle al Señor, porque aún todavía no se acaba esta carrera. Salmo 42, podemos ver muchos puntos
en los que nuestra naturaleza humana se nos presenta día con día. Y el primero es la desesperación, después es acontecimientos pasados que podemos ponernos en nuestra mente de que yo era esto y yo era lo otro, pero luego nos damos cuenta que el Señor tiene cosas nuevas y cosas mejores para nosotros, cosas que están allí para poder nosotros arrebatarlas, para poder conquistarlas, pero tenemos que retarnos a nosotros mismos y tomar una iniciativa, porque a la verdad el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces debemos de seguir adelante y esforzarnos cada día en el Señor, porque de Él provienen nuestras fuerzas. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones.